país ha estado sacudido por uno de esos escándalos de corrupción que ya son cosa de todos los días. Esta vez la involucrada es la exministra de las TIC, Karen Abudinen, porque adjudicó a la Unión Temporal Centros Poblados un contrato por más de 1 billón de pesos para conectar a internet 14.000 escuelas rurales, lo ya sabido por todos. Al contratista se le hizo un desembolso de 70.000 millones de pesos sin verificar la legalidad de unas garantías bancarias que se descubrió mucho después que habían sido falsificadas. Lo peor es que hay más. La interventoría, los que vigilan que todo esté en regla, se le entregó a un consorcio dedicado al negocio de los cosméticos, que podrá saber de vanidades, pero que nada tiene que ver con conexiones a internet. Cuando los estafadores se vieron pillados y perdieron el contrato, amenazaron con demandar al Estado. Y cuando la gente a lo largo y ancho de Colombia conjugaba el verbo abudinear en todos los tiempos, la ministra, ante la evidencia de que estaba metida en esa manguala, se rasgó las vestiduras y dijo que todo se había hecho a sus espaldas. Duque la defendió hasta que la situación se hizo insostenible y se vio obligado a pedirle la renuncia. Se dice que la corrupción nos cuesta a los colombianos 50 billones anuales. El tema es quizás el más rentable políticamente y el que más mueve las redes sociales. El país brinda escándalos todo el tiempo y todo el mundo habla de ellos, pero se dice muy poco de las causas que están en el fondo del problema. Aquí vamos a poner sobre la mesa algunas piezas de este rompecabezas, pero advertimos que tratándose de podredumbre, estas piezas se tienen que coger con pinzas. El fenómeno se disparó con las privatizaciones que se plantearon como la solución a la ineficiencia y a la corruptela de las entidades públicas, pero la vida se encargó de mostrarnos que el resultado fue todo lo contrario a lo prometido. Por ejemplo, en la salud, con la Ley 100, el Estado les entrega a las EPS, intermediarias financieras que los administran, unos recursos que ya van por más de 40 billones de pesos. A finales de los 90 estallaron los primeros escándalos con el robo de los dineros del régimen subsidiado porque en los municipios se armaron unas bandolas para quedarse con esa plata. Lo único que tenían que hacer era crear una aseguradora, presentar afiliados inexistentes y recibir lo que el Estado les consignaba por ellos. En Saludcop, su presidente, el señor Palacino, montó condominios y canchas de golf con la plata de la salud y 1,4 billones de pesos se sumaron. Hay más. El escándalo de los recobros en los que las EPS, en complicidad con funcionarios del gobierno, desangraron al sistema sobrefacturando medicamentos y procedimientos. Y más recientemente tuvimos que presenciar cómo en la costa surgieron los carteles de la hemofilia, que cobraban al sistema tratamientos de esa enfermedad por pacientes que no existían. La construcción y el mantenimiento de las carreteras y caminos que antes estaban en manos del liquidado Ministerio de Obras Públicas se entregaron en concesiones y hoy tenemos acumulados varios escándalos de corrupción y el país repleto de peajes sin que eso quiera decir que tengamos mejores vías. Porque como sabemos, la de Bogotá a Villavicencio vive bloqueada por los derrumbes y ni hablar de la caída del puente de Chirajara. Mientras tanto, Luis Carlos Sarmiento se embolsilla el cobro de 4 peajes que están entre los más costosos del país. La lista de los escándalos en este campo es interminable. Pero el de Odebrecht y el carrusel de la contratación en Bogotá ilustran las dimensiones de la degradación a las que se ha llegado. La multinacional brasilera Odebrecht sobornó a los más altos funcionarios de 13 gobiernos, incluyendo presidentes, para que se les entregaran contratos millonarios. En Colombia recibieron, entre otros, la construcción de la Ruta del Sol 2, una de las más grandes obras de ingeniería del país, en la que actuó en alianza con Corfi Colombiana, empresa de Luis Carlos Sarmiento, en el contrato para la navegabilidad del río Magdalena y en el trayecto de la carretera Ocaña-Gamarra. Mientras en otros países han caído presidentes por los sobornos de Odebrecht,
En Colombia, los únicos condenados son el viceministro de Transporte de Uribe, Gabriel García Morales, acusado de recibir 6,5 millones de dólares para favorecer la adjudicación de la Ruta del Sol 2, y los congresistas Otto Bula y Bernardo Ñoño Elías, implicados en sobornos por 4,5 millones de dólares para la adjudicación del trayecto Ocaña-Gamarra. En las obras viales de Bogotá, la ciudad perdió cerca de 2,2 billones en el tristemente célebre carrusel de la contratación. Esta vez los protagonistas fueron el grupo Nule, los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia y la alcaldía de Samuel Moreno. Los habitantes de la costa estuvieron a punto de quedarse definitivamente a oscuras por culpa de Electricaribe, empresa que resultó de la privatización de las estatales Electrocosta, Electricaribe y Corelca a finales de los 90. Su control lo tomaron Houston Industries y Electricidad de Caracas, pero estas no fueron capaces de enfrentar el rezago tecnológico, ni el robo de la energía, ni el clientelismo político que arrastraba Electricaribe. Como estos privados llegaron a llenarse los bolsillos cuando vieron que para superar estos problemas tenían que invertir y enfrentarse a las élites políticas de la región, prefirieron vender, y en 2000 la empresa fue adquirida por la española Unión Fenosa, y con ellos nada mejoró ni se hicieron las necesarias inversiones. En 2008 se estableció una alianza con la también española Gas Natural y se formó Gas Natural Fenosa. Pero la situación tampoco se resolvió, empeoró. Los cortes de energía se hicieron cada vez más frecuentes y la pésima prestación del servicio provocó airadas protestas en las ciudades y pueblos. Bajo el gobierno de Santos, en 2017, Electricaribe fue liquidada y vino después la búsqueda de un nuevo comprador, pero ninguna empresa estaba dispuesta a adquirirla sin que el gobierno asumiera todos los costos de su saneamiento, los cuales ascienden a 7,29 billones. La nación asumió esos costos para continuar prestando el servicio a una población de casi 11 millones de habitantes. La historia de siempre: los privados se llevan las ganancias y el Estado, o sea nosotros, asumimos las pérdidas. Muy bonito así. Finalmente, en 2020 el mercado se dividió en dos: Caribe Mar, que abarcaba Bolívar, Córdoba, Cesar y Sucre, adquirido por EPM, y Caribe Sol, con el mercado de Atlántico, Magdalena y Guajira, comprada por Energía de Pereira y Latin American Capital Corporation. En ambos casos recibieron las empresas casi regaladas, pero los colombianos tendremos que pagar con nuestros impuestos las corruptelas del capital privado, que llega a lucrarse de lo que ya está construido, pero se niega a hacer las inversiones necesarias para prestar un buen servicio a la población. La corrupción en Colombia no tiene límites, abarca los campos más insólitos, como la alimentación escolar. Cuando más de 2 millones de niños sufren malnutrición aguda, resulta repudiable que muchos contratistas, los privados, con la complicidad de las administraciones departamentales y municipales, les den a los menores que viven en la pobreza alimentos descompuestos o en cantidades insuficientes en unos casos, y en otros sobrefacturen las raciones. ¿Qué podemos esperar si aquí se ha hecho fiesta con la plata de la pandemia y hasta hemos tenido un cartel de la toga que vendía sentencias judiciales en las altas cortes? Pero estos asuntos son demasiado graves y ameritan tratarse por aparte en uno o más videos. Podemos concluir que la corrupción es inherente a un sistema que ha endiosado el afán de lucro, y las privatizaciones crearon el terreno más propicio para su generalización, hasta niveles antes inconcebibles. Quienes pretenden cambiar las cosas solamente denunciando los hechos de corrupción, ignorando esta verdad elemental, podrán ganar fama con ello, pero jamás acabar con esta lacra social.